Florentino Pérez, el máximo culpable. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a hablar efectivamente de lo que es la responsabilidad de Florentino Pérez con respecto a la situación actual del Real Madrid y a todo lo que tiene que ver con la disfuncionalidad del Real Madrid 22-23 a nivel de plantilla. Y es que me ha llamado bastante la atención que en este canal se considera a Florentino Pérez el máximo culpable. Yo entiendo que obviamente tiene responsabilidad como mandamás del Real Madrid, como presidente, por supuesto, que existe una participación en forma de responsabilidad, o sea, eso es de perogrullo, es obvio, pero sí que me ha llamado la atención que mediante esta encuesta que hicimos en Madridismo al Día TV, pues hasta un 44% de más de 1.500 votos, que no son pocos, oye, son unos cuantos votos, pues consideren a Florentino más culpable que los jugadores, que son los que están ahí al final del campo, en el campo, o incluso también Ancelotti, que es el entrenador, el que lleva al final de manera responsable en todos los aspectos técnicos, pues el equipo, el que lleva la batuta del Real Madrid. Y bueno, quiero analizarlo sinceramente, porque yo creo que sentido común tiene. O sea, obviamente, Florentino Pérez al final, en la acción, o más bien inacción, que ha tenido en los últimos tiempos con respecto a algunos movimientos, que entiende la afición que deberían haberse dado, pues Florentino es responsable de que no se hayan ejecutado ciertos movimientos, de que haya habido una sensación de conservadurismo, de inmovilismo, y de que faltaba un impulso más dentro de la plantilla del Real Madrid, que quizá, al margen de, por ejemplo, el plan estructurado con Mbappé, el club tenía que haber mirado más allá, y en eso claro que tiene responsabilidad Florentino Pérez. Entiendo entonces que este 44% de seguidores del canal que han votado a Florentino no como responsable o corresponsable, que lo es para mí evidentemente, sino como máximo responsable, es que ven que hay mucha culpa de la situación que vive el equipo con respecto a la planificación o falta de la misma en según en qué posiciones y a la hora de falta de reforzar, a la hora de tomas de decisiones previo paso de esta temporada 2022-2023. O sea que yo desde aquí, al menos desde lo que es nuestro canal, yo el resto de canales obviamente no lo sé, pero en este canal se ve a Florentino como el máximo responsable de que, digamos, las cosas no estén claras a título positivo en el Real Madrid esta temporada, que también os digo, habrá que ver cómo termina la temporada del Real Madrid. Si al final uno se basa estrictamente en el resultadismo, todavía hay cosas que jugarse con un Real Madrid de por medio, que ya sabemos que en el torneo del CAO, sea en lo que sean torneos cortos, sabes que te puede dar muchísimas prestaciones, y con la Copa de Europa de por medio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo tengo muy pocas esperanzas, pero, oye, ahí está ahí el Madrid, todavía vivo, tanto en Champions como en la Copa del Rey. Pero está claro que a la gente le ha faltado algo más de Florentino este verano, y quizá pueda que sea algo que ya se está mascando desde hace tiempo en el madridismo, de que realmente falta un poquito ese movimiento de impacto en materia de fichajes, de esos grandes cracks que a lo mejor la gente no concibe en los movimientos que ha habido en los últimos tiempos, que a mí me han parecido buenos fichajes, sinceramente, a los hechos me remito. Creo que los movimientos que se han hecho tenían mucho sentido, pero es verdad que han faltado cosas, y en ese faltar cosas se ve desde Madridismo al Día Florentino como el máximo responsable culpable de las dudas que ofrece el Real Madrid esta temporada. Me gustaría vuestra opinión al respecto. A lo mejor os salís de la encuesta que hemos puesto en el canal, a lo mejor confirmáis la encuesta. ¿Es Florentino Pérez el máximo responsable y culpable de la situación que está viviendo el Real Madrid o atravesando el Real Madrid en esta temporada? Bueno, pues déjame tu opinión por aquí. Yo, como digo, y repito, creo que es responsable, pero como máximo responsable, aunque sea la persona que manda en el club, creo que deportivamente Ancelotti tiene más recursos de los que está explotando, y creo que no está generando el rendimiento que podría generar esta misma temporada. Hablo de esta temporada con respecto al Real Madrid. Pero bueno, lo dicho, cada cual, entiendo que al final tenga su opinión, creo que es muy debatible, creo que puede haber muchas opiniones y todas ellas respetables con respecto al máximo responsable. Venga, chicos, no me enrollo más, déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.